La victoria de Trump nos deja una importante lección que tiene mucho que ver con nuestros debates internos. El antídoto frente a los Trumps, los Al-Wal, los Le Pen, el antídoto frente al fascismo y el autoritarismo financiero es la política que interpela y organiza a la gente asumiendo al enemigo como lo que es. Tiene muchos riesgos. Desata la ira de los poderosos y sus aparatos y es mucho más áspera que la política parlamentaria. Tiene muchas dificultades porque implica dotar de instrumentos de poder y autoorganización a la sociedad civil y a los movimientos populares. Tipos como Trump solo pueden avanzar ahí donde no hay trincheras de la sociedad civil organizada, ahí donde la anomia y la soledad de los desposeídos imperan, ahí donde puede enfrentar al penúltimo con el último. Pero esa política que interpela y habla claro, esa política que da instrumentos para la organización de lo popular, es la única que toca las conciencias y es la única que puede ganar. Así hablaba Pablo Iglesias en su columna El Momento Populista, tratando de entender qué es lo que pasó en las elecciones de Trump y qué puede hacer frente a eso los movimientos de izquierda emergentes que han ido saliendo en el último tiempo. Sí, sobre todo considerando que los datos de la elección de Trump revelan un aspecto que dolió mucho en la izquierda, si cabe decirlo, con lo que había pasado en Estados Unidos con los sectores de izquierda, y es que una zona muy importante de votación tradicional del Partido Demócrata, insisto que por lo menos formalmente está a la izquierda del republicano, esa zona se llena de votos de Trump, y es una zona de obreros industriales, de obreros que perdieron el sueño americano que tantas veces se les prometió, el ascenso social, y finalmente se van hacia una variante de ultraderecha. Ese dato puede ser cruzado con unos datos que revelan en su última columna Gabriel Palma, el economista chileno, que da unos datos bien interesantes. Dice que la productividad de los trabajadores norteamericanos en los últimos 20 años ha subido más o menos un 1,9% anual, y que sin embargo no ha habido ningún aumento de los salarios reales en todo ese periodo. Si uno sale de Gabriel Palma y va a los datos, por ejemplo, de Varoufakis, ve que el salario real de Estados Unidos no se mueve desde el año 71. Por lo tanto, y lo que agrega Palma es, si uno suma todo lo que ha sido, comillas, expropiado en ese proceso, estamos hablando de cifras que van entre $50,000 y $70,000 por trabajador. Entonces, dice, allí está el corazón de ese malestar. Claro, yo creo que ahí hay una cosa que es bien interesante, que lo dice Iglesias, también lo dice otro columnista bien interesante, que es Owen Jones, que es del lado de Corbyn en Inglaterra, y otros más, y que tiene que ver justamente con desmitificar acá una idea que es clave, que es que aquí ganó la xenofobia, ganó el sentimiento más conservador, más autoritario. En el fondo, y por eso hago el guiño con los datos que tú mostrás acá, y un poco con lo que también en la columna que nombra Noam dice Iglesias, en el fondo acá lo que hay un momento, el momento populista que le llama él, digamos, más allá de que estemos de acuerdo con esa nomenclatura, con esa filosofía política, pero lo que está llamando acá es, hay un momento en que la clase trabajadora, la mayoría en el fondo, si no es otra cosa que la mayoría, está pasando por un momento de malestar, digamos, de crisis, de empobrecimiento, y la alternativa no existía, digamos. La alternativa o era Wall Street, digamos, con la Hillary, o este sujeto que viene, digamos, desde afuera, con un discurso fascista sin duda, pero también con esos elementos del fascismo de rememoración de un pasado glorioso, digamos. Entonces acá también hay que entender, digamos, qué es lo que realmente ganó, qué es lo que realmente perdió, para poder entender también lo que dice Owen Jones en otra columna, que es, entonces lo que está faltando es, digamos, el populismo de izquierda. Claro. Yo iba a resaltar más o menos ese mismo punto, porque a mí me preocupó mucho, sobre todo los días siguientes al triunfo de Trump, estos análisis más simplistas, sobre todo desde los sectores de izquierda, de específicamente esto, o sea, de catalogar este triunfo como el triunfo de una sociedad absolutamente discriminatoria, racista, nacionalista, misógena,
xenofóbica, etcétera, cuando en la práctica, o sea, si nosotros vemos solo ese análisis, tenemos un análisis sumamente nublado, borroso de lo que realmente está cursando. Yo creo que había un titular, tal vez algunos lo podemos acusar un poco de grandilocuente, pero yo creo que es bastante sugerente cuando el mostrador señalaba de que está la crisis del Partido del Orden Mundial. Que calla, podemos ahí discutir cuán grandilocuente no es eso, pero en la práctica lo que hay detrás es una lectura muy sugerente, decir, bueno, aquí está pasando algo a nivel mundial, de una crisis de un modelo instaurado que hoy día está haciendo agua y que el establishment tradicional no puede dar respuesta, y bueno, alguien tiene que darla. Y en Estados Unidos, emblemático, líder del mundo en todos los elementos militares, políticos, económicos que conocemos, no es menor este remesón que se le ha dado al interés del establishment, y por lo tanto no es menor también la lectura que tenemos que hacer desde la izquierda. Yo creo que a nosotros no nos compete mirar si Hillary es mejor o peor que Trump. Yo creo que el debate para nosotros no está en esa línea, sino que el debate es, bueno, ¿qué refleja una salida por fuera de los intereses del establishment hegemónico en Estados Unidos frente a un escenario de crisis mundial, y por lo tanto qué nos enseña a nosotros en este caso particular para Chile? Yo creo que el principal llamado es, bueno, hay un vacío, y ese vacío, si no se llena desde alternativas de izquierda, te lo llenan personas como Trump. Pero fíjate que de todas maneras yo creo que vale la pena detenerse un poco más quizás en el diagnóstico, ¿no? De ver realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó finalmente con el fenómeno de Trump, que no es único, porque uno puede ahí evidentemente generar las vinculaciones con todos los nacionalismos o populismo de derecha de Europa, ¿no? Y también en alguna medida en otras partes del mundo. Y con la destrucción de los partidos principales en todas partes. Sí. Los principales partidos, los grandes bipartidismos, exactamente, cayeron prácticamente todos. Absolutamente. Yo sugeriría dos elementos gruesos, primero, ¿no?, de análisis, que me parece importante empezar a desplegarlos de a poco, porque tienen matices ciertamente, pero que son importantes porque dan un marco con el cual uno pudiera entrar a analizar con más propiedad estos fenómenos. Uno, que es un elemento que dan autores más bien de larga data o de largo aliento, que es este fenómeno de la globalización capitalista, ¿no? Yo creo que hay un marco en el cual se producen estos fenómenos que no es menor, ¿no?, que es la instalación de manera casi uniforme de un determinado marco de globalización capitalista que define, ¿no?, una cierta, con bastante claridad, que hay sectores al interior de los países, incluso los países que antes llamábamos desarrollados, ¿no?, y que eran parte finalmente del orden hegemónico, que están en el sector de los perdedores, ¿no? Ese es un dato nuevo, porque estas divisiones entre norte y sur parecen entrar a perder sentido, porque finalmente encontramos sectores en países donde hay evidentemente trabajadores, o más que trabajadores, empresarios que son beneficiarios de la globalización capitalista, y otros derechamente que no lo son. Y el otro elemento, y después si quieren podemos desplegarlo con más propiedad, es este elemento de la crisis de la política, de la política democrática antagonista o antagónica, ¿no? Que es un tema que hoy día en la columna de Miguel Crispi, por ejemplo, se pone mucho acento en esto, la que salió en el mostrador. Esta idea de que si efectivamente la democracia abandona su vocación de generar antagonismos democráticos, ciertamente, no antagonismos no democráticos, está abandonando la posibilidad de articular malestares que son reales y que finalmente, como lo decía Carla, como se plantean acá, son abandonados los discursos populistas de derecha. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay un punto que yo creo que también es una lección interesante, no porque en esta cosa no se puede aprender mecánicamente, uno va simplemente viendo que hay un dato nuevo que a veces no funciona como antes funcionaba. Creo que nosotros hemos estado en una discusión muy profunda en Chile respecto al tema de la hegemonía, por ejemplo, ¿no? Y aquí pasó algo interesante, y es que el pensamiento hegemónico, tal como lo entendemos hoy día en el mundo, fracasó en Estados Unidos. O sea, fue un triunfo de todos los valores que hoy día no eran valores populares. Claro. No eran valores presentables. Antagonismo. Claro, no eran presentables sobre la mesa con claridad. Claro. Eran del todo impresentables, de hecho. Nosotros estamos muy acostumbrados a un concepto de hegemonía que no es gramsciano, sino que es un concepto mucho más liviano, que tiene que ver con la opinión pública, que tiene que ver con las grandes, con esta izquierda que trato que llamo con cierta anotación izquierda de simples ONG, como partidos convertidos en ONG que van a conflictos culturales menores, digamos, sin los conflictos más importantes de las sociedades, ¿ya? Y que van tratando de instalar ciertos temas donde todos nos posicionamos desde, digámoslo así, la buena onda, ¿ya?
Y finalmente todos esos discursos resulta que aquí quedan silenciados por gente que está en su casa, que sabe que afuera no puede decir nada, pero que sabe que en la urna en silencio puede votar por el tipo que está dispuesto a gritonearlo, incluso esos conceptos. Y aquí queda en evidencia una cosa que es muy interesante, y es que hegemonía no necesariamente es mayoría. Ahora, tiene que ver con el concepto de hegemonía que se está instalando, que es un concepto muy, muy liviano, que no está anclado en lo central que dice Gramsci, que es la educación. Cuando la educación se despolitiza, se transforma en una educación que está simplemente orientada a la formación de competencias, capacidades, ¿ya? Esa educación entonces ya no introduce la crítica de los valores, y al no introducir la crítica de los valores entonces quedamos a descampado a merced de lo que pasa en los medios de comunicación simplemente. Pero a ver, en la misma columna de Iglesia dice algo, porque él habla del momento populista para diferenciarlo de una propuesta populista, digamos. Él dice, es un momento populista, o sea, el populismo es un contexto en el que estamos viviendo en que la política se está despojando de cierta vestimenta de lo políticamente correcto, un poco lo que dice Alberto, como que ya esa política parlamentaria de las pelucas blancas y de la buena onda, los salones, ya se devela. Dice el populismo puede ser de izquierda o de derecha. Claro, entonces, y el populismo lo que refleja es cuando eso se desnuda y se ven las contradicciones en su manera más patente. Y lo otro que dice, que es interesante, porque la asimilación de esto desde la élite, pero no solo, o sea, en Chile y en el New York Times, entender esto como, volvimos a los años 30, se está cayendo la sociedad, los populismos son todos iguales, la izquierda y la derecha es todo lo mismo, y él dice, a ver, una cosa es decir que estamos viviendo un momento populista, y que por lo tanto está cayendo en crisis ese establishment, esa élite, y otra cosa muy distinta es decir que Trump y Sanders son lo mismo, porque no son lo mismo. De hecho, Trump se parece mucho más a Hillary Clinton de lo que se parece a Sanders, y ese es como su punto central, o sea, y yo creo que ahí quizás se relaciona con lo que decía Carla, o sea, y también lo que decía Ricardo, o sea, cuando en el fondo ya no hay una diferencia demasiado importante sobre la propuesta económica o la propuesta de modelo, cuando en el fondo no hay un horizonte que va mucho más allá de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles son los debates que quedan puestos en la política? Los debates sobre quién tiene la mano más grande y la mano más chica, como el de las primarias de la republicana, o después sobre temas misóginos, racistas, todas las otras temáticas, toda la chimuchina chabacana, digamos, que va quedando cuando uno saca los horizontes de largo plazo del debate. Que es un debate sobre la normalidad. Sí. Sobre la Y normalidad. tú ibas a decir ahí, Sí, no, el CEO del puesto. Sí, vale, gracias. Compañero Lucas. Aparte ni nos saludamos hoy día, fuimos Además, fuimos al grano, no hay tiempo. Somos un cero a la izquierda. Yo entiendo lo que estoy diciendo, pero ojo, o sea, yo creo que el otro día estaba leyendo un tipo que primero dice, acá hay un fenómeno muy extraño, y es que la prensa, digamos, o toda la opinología, los expertos y la academia, no solo están diciendo de que esta mayoría blanca norteamericana, que es como el 60%, algo así, no solamente están diciendo que son todos racistas, que son todos misóginos, que son todos intolerantes, que son todos fascistas, sino que además son todos tontos, ¿ya? Pero hay un par de estudios así un poco, no sé si tan científicos, pero mostraban los contenidos de Trump en sus discursos, los contenidos de Trump en sus entrevistas. Y eso que el Noam dice, que es lo que resuena, la misoginia y todo, no es la mayoría de los contenidos de su discurso. El eje es el comercio. Entonces, y ahí hay una cosa bien interesante. La crítica a la globalización. El comercio y por tanto el foco en la industrialización. Exactamente. Entonces, por lo tanto, eso te lleva entonces a otra parte de la construcción hegemónica. ¿Para quiénes? El comercio, la palabra comercio incluso, es algo positivo, y para quiénes es algo negativo. Así es. Y justamente para los trabajadores que se les llevaron las empresas fuera de Estados Unidos es algo negativo. En cambio, para los empresarios o esta clase media que se ha beneficiado por el sector de servicios interconectados es positivo. El tema es que las mayorías son las otras, digamos. Que el mismo conflicto que hoy día arrastra Piñera, que lo vamos a ver más ratito. Puede ser. Y en eso, y con esto se la intervención, a mí lo que más me ha llamado la atención del triunfo de Trump, aparte del mismo Trump, que es por cierto una cosa bien aparte salió mi pobre angelito y todas esas cuestiones. El príncipe de Bel Air. Claro, el príncipe de Bel Air. Ese punto no es menor, ¿eh? Sí, pero ojo, porque hay que lo que más me llama la atención es que se volvió a un lenguaje muy particular respecto al proteccionismo. Hoy día el gran enemigo de todos los que critican a Trump no es la misoginia, no es el racismo, es el proteccionismo, y eso es muy clave. Yo creo que ahí hay un punto interesante porque
sea, yo creo que a propósito de esto de la hegemonía, cómo se van develando los verdaderos intereses y discursos reales de los políticos. Por ejemplo, salía la noticia de que Trump dijo de que su meta era más o menos expulsar a 3 millones de indocumentados. Y tú comparás con las cifras, y Obama estuvo cerca de los 3 millones también. Claro. Entonces o el mismo muro entre México y Estados Unidos, dice, bueno, el cerco está hace rato, aquí hay un problema técnico, le quiere meter más plata para que hayan cámaras, para que se parezca un poco al muro israelita, pero el muro, o sea, el principio... El principio político ideológico detrás del muro está instalado hace rato, no es de Trump. Entonces te devela primero una política compartida por los sectores hegemónicos de los demócratas y de los republicanos en primer lugar, y yo creo que ahí el punto de lo que te devela que está en juego de fondo, que comparto, que es este vacío de cómo dar respuesta a un escenario de crisis que no resuelve las condiciones de vida de un bloque mayoritario importante, en este caso estadounidense, pero junto con ello, por sobre todo, claro, el debate económico. O sea, no es menor que haya sacado mayores índices, mayores votaciones en los espacios en donde, por ejemplo, la industria del carbón fue destruida, y además no es que Estados Unidos haya dejado de consumir carbón, lo está importando. Entonces hay una crítica también importante al tipo de sistema económico que se ha establecido no por los demócratas, sino que por el establishment como partido del orden, si queremos citar nuevamente. Sí. Pero yo creo que ahí, y de nuevo, no es como una defensa Trump, al contrario, yo creo que es un develamiento del tipo de política definitivamente que está en juego en este periodo. Yo estoy de acuerdo, aunque a mí me gustaría complejizar el punto, porque no es solamente un discurso en favor del comercio, del proteccionismo, para ser más exacto, sino también hay que explicar a Trump mismo, digamos, ¿no? A la figura política de Trump y al discurso y la práctica política de Trump, ¿no? A la par del discurso proteccionista, porque el discurso proteccionista en Estados Unidos ha habido siempre. O sea, Clinton también terminó apoyándose al TPP. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, y hay varios sectores del Partido Demócrata que han permanentemente defendido el proteccionismo, y cosa de ver los tratados de libre comercio, como defienden ellos. Entonces, el punto es entender que no es solamente una articulación de Trump o una sintonía de Trump con demandas sentidas por los sectores, llamémoslo así, de trabajadores que se ven afectados por los fenómenos de la globalización o de la apertura del comercio, sino también la capacidad que tiene Trump, producto de un cierto vaciamiento del sistema político, del establishment político americano, y es un fenómeno global, de articular un discurso yo estoy de acuerdo, con un nuevo concepto de hegemonía. Hay que entrar a pensar ahí que ahí se articula una nueva hegemonía. No es una hegemonía a la Gramsci de la vieja usanza, no es una hegemonía como bloque histórico-cultural, ¿no? Pero sí estamos en presencia de un fenómeno que es capaz de movilizar masas. Es la hegemonía en medio de la anomia. Quizá, y bastante electoral, fíjense, porque hay que subrayar un dato también. Trump no gana en términos de voto duro electoral, sino que gana en términos del sistema electoral norteamericano. Es capaz de articular donde se debe articular, si ustedes quieren, ¿no? Y de ganar electoralmente esa batalla. No ganó ninguna ciudad de más de 1 millón de personas. Exacto. Y entonces, lo que yo subrayo, lo que me parece también es un aprendizaje para nuestra realidad, y esto es algo que dice, creo yo, Garzón en otro artículo, ¿no? Que es uno de los líderes también del Podemos, de la Izquierda Unida del Podemos, ¿no? Que es que cuando tú abandonas finalmente la articulación de demandas de los sectores populares, ¿no? Quedas a merced, quedas expuesto a las articulaciones que hacen otras figuras políticas que ciertamente no solamente lo levantan a partir de un discurso de proteccionismo, sino también a partir de un discurso nuevo que hay que ir captando, ¿no? Que tiene que ver con la mezcla, porque yo sí creo que hay mucho de este Trump que es el políticamente incorrecto, que dice cosas que no se dicen habitualmente. Y eso es parte de un diseño de articulación política, porque finalmente el fenómeno Trump es inentendible si tú eliminas esos elementos y solamente te quedas con el discurso proteccionista. A ver, lo que está claro es que para que ocurra lo de Trump tienen que pasar cosas en distintas capas. Una de las capas importantes es entender que en el mundo el fenómeno de la crisis del 2008, dada la magnitud económica que tuvo repercusiones políticas poco claras, poco transparentes si uno compara con la crisis del 29.
Esta es la segunda crisis más grande de la historia conocida en el mundo, en términos económicos, ¿ya? Y esta segunda crisis, mucho más profunda en términos de la problemática del endeudamiento, además en un planeta donde el ahorro se determinó, o sea, se produce en el momento en que el planeta llega prácticamente a cero ahorro, ¿ya? La profundidad de esa crisis, no obstante, no es capaz de resonar políticamente. Y eso es una extrañeza. La otra crisis, la del 29, resonó por izquierda y por derecha, y termina imponiéndose la derecha finalmente con el nacionalismo a ultranza, después de una era dorada del libre mercado. No nos olvidemos que la crisis del 29 es el fin de la era dorada del libre mercado, la primera gran era dorada. La segunda dura más o menos la misma cantidad de tiempo, desde los 80 en adelante, con una gran era del libre mercado nuevamente, que en 2008 pega este golpe, y sin embargo ninguna institución mundial toma decisiones relevantes en otra dirección. Y empezamos a ver la ausencia de respuestas políticas. Y quizás esta es, de un modo perverso, absurdo, si se quiere, completamente hostil, es una respuesta en un país central, de las pocas respuestas a nivel central, que no es proteger los bancos, que no son respuestas, digamos, más bien operacionales, ¿ya? Armar nuevos pactos, nuevas estrategias comerciales, qué sé yo. Esta es una primera respuesta sociopolítica, ¿ya? Que no tiene forma, porque no tiene vertebración finalmente las posibilidades de respuesta, pero no ha tenido, eso es real. Una cápita muy breve respecto al populismo, porque a propósito del momento populista que cita Iglesias, esa es la tesis desplegada por Néstor Laclau desde la lógica populista, ¿no? Que él escribe en el año 2005 en Inglaterra y que se hace muy influyente en Latinoamérica, ¿no? Precisamente para explicar los, comillas, populismos de izquierda que se daban en ese momento. Y es interesante cómo hoy día esa misma tesis se despliega para explicar fenómenos de populismo de derecha, que en este caso son Trump, y recordemos, ¿no?, que viene la elección de Francia el próximo año, ¿no? Y es probable, algunos están anunciando ya, que Marine Le Pen pueda dar finalmente el batatazo y ganar la elección. Y el Brexit también como antecedente. Y el Brexit. Y ahí lo relevante a subrayar, y con esto concluyo ese capítulo, es que Laclau, y en esto lo sigue Iglesias, siempre sostuvo que el populismo, más que un programa de acción política, es una lógica de acción política, ¿no? De construcción política y de articulación política. Y en tal sentido no es una lógica a desdeñar, sino que a usar y a direccionar con contenidos progresistas y evidentemente de izquierda. Y eso es importante porque finalmente toda la crítica que se le hace al Partido Demócrata, ¿no? Y bueno, el resultado está a la vista, es que abandona la posibilidad de construir, articular un sujeto social que estaba demandando precisamente articulaciones, ¿no? Y eran los trabajadores, el libre comercio, que estaban afectados por el libre comercio. Es muy clave el caso de las zapatillas New Balance, ¿no? Sí. La fábrica de New Balance, que finalmente es como se convierte en un símbolo de, bueno, aquí está la demanda, ¿quién la coge, no? La cogió Sanders en su momento, perdió. La cogió después Trump, ganó. Pero era una demanda que estaba ahí dispuesta a ser acogida porque él la articulaba. Pero a propósito de eso, si bien la lógica es la misma entre izquierda y derecha, yo creo que la construcción del sujeto es distinta. O sea, el pueblo, cuando se concibe de la derecha, es un pueblo con P mayúscula, si se quiere. Es la nación, es una cosa esencialista, y en ese sentido quizás es más fácil de emerger de ese lado que del otro, que es un sujeto que se construye... porque en general, por eso es difícil hablar de los trabajadores incluso en esto, si bien obviamente uno puede decir que hay un segmento socioeconómico, blanco, pero es más que eso, o sea, uno tratando de construir un sujeto, yo creo, por ejemplo, el sujeto de Trump no es exactamente los trabajadores, es el sujeto que se siente más un estadounidense tradicional que un trabajador, no sé si tiene una conciencia de clase como de trabajador. En cambio, ese sujeto que tratará de construir Sanders es mucho más difícil. Eso es lo primero. Lo segundo, es interesante porque uno podría haber dicho, bueno, esto fue una derrota inevitable, ya el Partido Demócrata no tenía otra opción, esto es lo que tenía, son las herramientas que tenía para dar esta pelea, y los republicanos tenían una herramienta mucho mejor, que era la que tenía Trump, y por eso perdieron. Pero eso no fue el caso, porque no sabemos si que Sanders hubiese llegado a ganarle a Trump o no, pero al parecer hubiese sido más competitivo, al menos en algunos de los lugares donde perdió Hillary Clinton, en todo el cordón industrial de Estados Unidos. Y lo que yo creo que a esta altura es innegable es que hubo un error profundo de Hillary Clinton al momento de nombrar a su vicepresidente, que intentó que fuera lo más alejado posible de lo que representaba Sanders. O sea, no hay manera de que eso le hubiese ayudado. O sea, hubo una intención
explícita de excluir a todo ese sector del proyecto de Hillary Clinton, que le terminó pasando la cuenta. Entonces, Se confía con Wall Street. claro, y es interesante también porque el Partido Republicano, paradojalmente, probablemente igual hubiese perdido Sanders la primaria del Partido Demócrata, pero la razón por la que el Partido Republicano no tenía manera de frenar a Trump es que ellos tienen un sistema de elección interna mucho más democrático, entre comillas, no tienen superdelegados internamente, o sea, casi todos los votos internos para elegir al candidato del Partido Republicano son por votación popular. En cambio, en el Demócrata hay superdelegados que votan lo que ellos quieren, y casi el 100% de esos votaron por Hillary Clinton. Son establishments, claro. Nunca sabremos si es que quizás en otro contexto hubiese ganado Bernie Sanders, que hubiese pasado, pero es interesante como esto no solamente que el establishment no pudo derrotar a este populismo de derecha, es que no quiso ocupar las herramientas de un populismo de izquierda, a pesar de tenerlas a mano. O sea, que en la práctica no habría sido una derrota tampoco desde el establishment. Claro, o sea, porque prefirió- Sanders se salía también de... O sea, si hubiésemos tenido eventualmente una elección entre Sanders y Trump, habría sido una elección con dos outsiders del El infierno de establishment. Wall Street. Claro, es que a Entonces, mí habría sido un... Claro. Y un solo comentario a propósito de la primera reflexión de la construcción como el sujeto político social, que yo creo que es interesante incluso verlo en experiencias latinoamericanas. O sea, cuando se ha hablado de populismos de izquierda en este último periodo, se han ocupado los ejemplos latinoamericanos, el venezolano, el boliviano, Argentina, obviamente, Ecuador, sin duda. Y yo creo que hay un elemento en torno a la construcción de sujeto que efectivamente podríamos decir que marca también una diferencia. Yo creo de que sin duda la construcción de un sujeto, bueno, en la columna que el apartado que tú leías, perdón, de Pablo Iglesias algo decía, estos populismos de derecha avanzan donde el pueblo no existe. Porque en la práctica el pueblo como etéreo, como un sentido al cual interpelo está y se manifiesta en voto, pero la organización popular no existe. Y un desafío en un marco de momento populista para cualquier alternativa de izquierda debe ser más que la mera convocatoria al votante, tiene que ser la construcción de un sujeto popular que se organice y que se articule de una desarticulación hoy día prelatente. De hecho, la misma cita que leía Noam hablaba de una capacidad de autoorganización y qué sé yo. Y ahí yo quizá voy a echarme encima a los podemistas, pero a mí igual me genera cierto ruido de que algo sirva para explicarlo todo. Siempre me ha complicado eso. O Es un sea, pensamiento anticientífico. o sea, que efectivamente esto del populismo, digamos, que claro, que se empieza a poner un poco de moda con la CLO que lo trabaja, pero que si no fuera por Podemos no seguiría siendo algo que es totalmente distinto a lo que nosotros históricamente hemos pensado que es el populismo, que es demagogia, porque en América Latina eso significa populismo, digamos. Entonces, que esto del momento populista sirva para explicar, o sea, incluso Iglesias lo dice en la cita, pan, paz y trabajo fue un momento populista. O sea, la revolución rusa estaba en un contexto de un momento populista. También lo tuvo el ascenso de Hitler, de Mussolini, de Trump, del Brexit, de Le Pen, de Perón, de Evo, de Chávez. Entonces dijo, Chávez, para. Entonces, acá hay o sea, alguien está leyendo mal, porque si esa es la matemática del asunto, hay que aprenderla bien nomás, pues y es cosa de sumar, ¿sí? En ese sentido yo difiero de algunas cosas. O sea, yo creo que en el caso de Estados Unidos, yo no conozco mucho Estados Unidos, casi nada, y menos a estos, si alguna vez fui a Estados Unidos, claramente no fui a estos pueblos donde ganó Trump, debo reconocerlo, ni tampoco iría, yo creo, pero... ¿Qué hablas como hipótesis? No, si alguien me invita, digamos, a Kansas o algo así, capaz, pero no están mis preferencias. Pero ojo ahí, cuando yo digo que son los trabajadores los que votaron a Trump, no me refiero a que no estoy hablando de un movimiento obrero que se movilizó por Trump, estoy hablando de las mayorías. ¿Quiénes son? La gente que se levanta, trabaja, tiene un hijo o una hija que vive de eso, que tiene un esposo o una esposa que trabaja también o que vive de eso, y unos padres los cuales sostiene. ¿Qué sostiene? Derechos sociales, beneficios, herencia, capacidad de ahorro, y todo eso es lo que se cae para un porcentaje de la población, digamos, que tampoco ese porcentaje de la población radicalmente excluido, radicalmente marginado, que nunca gozó de nada, sino que aquí estamos hablando de un porcentaje de la población que efectivamente gozó en algún momento de esas prebendas, de ese estatus, digamos, y en eso se parece también quizás al Brexit o qué sé yo. Ahora, si pensamos en Chile, para también un poco traer la pelota para acá, digamos, si pensamos en Chile, ni siquiera en América Latina, en Chile, ¿qué sería el momento populista, digamos? ¿Dónde estarían esas masas que alguna vez disfrutaron de algo que se les arrebató, que se los arrebató el comercio, que se los arrebató el neoliberalismo, la dictadura, y que hoy día lo quieren recuperar? ¿Cuál sería el pasado glorioso, por ejemplo, de un populismo de derecha en Chile? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver,
Yo creo que ahí tocas un punto que yo me encontré cuando hice el último libro, la investigación sobre las élites, me encontré con un tema que yo no lo había reflexionado de esa manera, que tenía que ver con el concepto de fórmula política de Gaetano Mosca. Y ahí no voy a entrar en la parte conceptual, pero simplemente voy a decir lo siguiente. La fórmula política, si uno quiere ir a entender cuál es la fórmula política de Estados Unidos, fue en gran medida lo que implicó, la vertebración que implicó la industria automotriz. Claro. Fue la señal de la potencia de Estados Unidos, el triunfo por sobre todo el mundo, el desarrollo tecnológico, el ascenso social, los trabajadores que partían ganando X, terminaban ganando X por 10, ¿ya? Todo eso era Estados Unidos, que terminó transformándose entonces después en Silicon Valley, y se terminó transformando en la gran tecnología norteamericana, ¿ya? Eso, sin política, en manos del mercado se transforma en, oye, pero la planta no la podemos tener aquí porque es muy caro. Vamos a México, vámonos a no sé dónde, llevemos pedazos a China, llevemos parte a Brasil, ¿ya? Y sin la comprensión política de lo que implicaba esa industria, que no era solamente una industria y un empleo, sino que era el lugar donde habitaba el sueño americano. En el caso chileno, lo hemos vivido de una manera mucho más frágil, probablemente más débil, porque el sueño es más reciente. El sueño de aquí era el sueño de la zona de mercado, del consumo, como una zona de placer y fiesta. Como lo que sea Peña en esa columna que hablamos el otro día. Claro, es la imagen de Peña, pero esa es la ideología. Sí. Eso es la imagen que da Peña, pero eso no es... Peña lo da como una realidad, claro. Y eso era la ideología. Lo que la gente vio que detrás de esa escena había un crimen. Un crimen que se llama lucro, ¿ya? Para la gente, pero que no significa el lucro de ganar plata, que significa básicamente el abuso de una posición de poder para obtener la riqueza. Eso es lo que está en juego. Ahora, probablemente Chile, tal vez no, esté todavía en condiciones de un siguiente gatopardismo. O sea, Estados Unidos lleva 40 años en esa estructura, y una siguiente apuesta, oye, pero este tipo no lo hemos probado, y este tipo no lo hemos probado. O sea, ya venimos con, las cosas van a cambiar cuando lleguen los socialistas después de la concertación. Viene la concertación después de Pinochet, vienen los socialistas, viene una mujer socialista, viene Piñera y dice que el quinto viene la concertación, ¿ya? Y viene la nueva mayoría y se transforma la concertación, y seguimos más o menos donde mismo. Y tal vez todavía nos quede tiempo para eso, pero tal vez no. Pero es interesante, bueno, ya que aterrizamos en Chile a partir de Trump, yo diría que el caso chileno es interesante en ambos sentidos de los que estamos hablando acá, digamos. Por una parte, se requiere trabajar en la estructuración de un sujeto social histórico, ¿no? En lo que en un programa atrás dijimos, en la reproducción, el cambio de la reproducción o de la manera en que se reproducen las condiciones materiales de vida, ¿no? O sea, las cuestiones sustantivas, densas, ¿no? Porque efectivamente, tras la dictadura, y bueno, no vamos a repetir la historia de Chile, se termina con un sistema de reproducción material de la vida y se inaugura otro totalmente precario, disgregado, etcétera, ¿no? Y ahí hay una demanda que finalmente uno lo puede caracterizar como la necesidad de construir nuevamente un tejido social, un sujeto popular, ¿no? O sea, toda la demanda por el nuevo sujeto popular. Pero al mismo tiempo, producto de la historia más reciente de Chile, ¿no? La historia a la que se refería Alberto y que está, yo diría, es básicamente a la mano de los fracasos de la concertación y la nueva mayoría, hay una demanda ciudadana, ¿no? Y esto también lo conversamos. Esto es una demanda por una nueva política, ¿no? Por una política más fresca, transparente, alejada de la corrupción, alejada de los fenómenos, no sé, de etos, o de guetos más bien, ¿no? Entonces, tenemos dos demandas que están, de alguna manera, bregando por sí, bregando ambas por encontrar una articulación política que balancee ambas. Por tanto, quizá el momento populista al que te referías tú, Luca, y sin entrar en el debate si efectivamente existe tal cosa como la lógica de la acción política, la que sostiene la CLO, y yo más bien creo que la CLO da una respuesta y podríamos conversar después de ella, los méritos de ella. Yo diría que el caso chileno claramente conjuga ambas demandas, ¿no? La demanda por la articulación de un sujeto popular, y por tanto no es posible abandonar la construcción de sujetos populares, ¿no? Llámese esto nuevas capas de trabajadores, sectores poblacionales, nuevas demandas de vecinos, pero al mismo tiempo hay una demanda ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con la política propiamente tal, ¿no? Con cómo tú ofreces una alternativa política nueva, de nuevo tipo, transparente. Ambas, creo yo, deberían estar presentes en esta articulación, si
seguir esta metáfora del momento populista. Lo podemos seguir o no, pero da lo mismo. Finalmente hay que caracterizar bien qué es lo que está exigiendo el momento político chileno, diría yo. Yo me gustaría poner aquí para de nuevo aterrizar. Estoy jugando ahí de aterrizador. De aterrizador, claro. Hoy día hubo una situación bastante importante quizás, o vamos a ver, para la política chilena, y es este asunto que pasó con Piñera. Sí. Que en el fondo, pues yo estaba todo el día en la calle, pero por lo que entendí, se develó que el 2012, en plena negociación en La Haya, en pleno periodo presidencial de Sebastián Piñera, él estaba, digamos, comprando acciones a una empresa pesquera peruana que se iba a ver favorecida en caso que se vio favorecida. Y que finalmente se vio favorecida en caso que ganara Perú en La Haya, digamos. Por cierto, además una empresa de cual su presidente o director era el actual presidente peruano que despegar. Exacto. Esta es la demanda ciudadana que digo yo, ¿no? Esta es la eje ciudadana. Ya, pero es que eso quiero ver, porque digamos, más allá de lo ético, de lo correcto, de lo escandaloso, qué sé yo, derechamente, de lo hábil también podríamos hablar. Sí, bueno. Aunque bueno, para todo eso parece que fue su hijo, no fue él, así que tampoco somos tan malos. Pero a Bachelet le exigieron que supiera lo que hacía su hijo. Viste, ese es el machismo. ¿Por qué ahora? A la madre le y la diferencia es que en ese caso el hijo está ganando plata para él y no para ella, y en este caso está ganando plata para él. O sea, pero mi pregunta es la siguiente. O sea, acá por ejemplo estamos viendo una situación, un hito de absoluta ofensa, de absoluto abuso, de absoluta, qué sé yo, a esta altura ya no se me ocurre qué, y me cuesta entender a priori qué es lo que lo que se siente impugnado, digamos. ¿A dónde está apelando? ¿Qué nos duele? Sobre todo para esta, por ejemplo, para esta masa ciudadana que dice Ricardo, que no está en estos procesos de reconstrucción de tejido social o de construcción histórica de tejido social. Entonces, ¿le va a doler el patriotismo, por ejemplo? ¿El sentirse que está vendiendo su tierra y su patria? ¿O es una vez más un tema de abuso empresarial? ¿O tiene que ver con los recursos naturales? ¿O tiene que ver con, como dice, lo voy a citar de nuevo, Carlos Ruiz, con la colonización empresarial de la política? Digo, porque un hecho así debería ser, digamos, un analizador a lo René Luró con todo junto de un proceso, ¿cachai? Todo junto, pero ¿cuál es el orden? Pero ¿cuál es el orden? Claro. ¿Qué es lo que está afectando? O sea, yo creo que el primer fenómeno es cosa de mirar el enorme listado de políticos que da para hecatombe a esta altura, que han ido cayendo. El primer fenómeno es el tema empresarial. O sea, es la irregularidad empresarial atentando contra los valores mínimos de la sociedad para obtener dinero y aprovechándose del poder político para ello. Pero hay un segundo elemento que yo creo que no es menor, que tiene que ver no con los sentimientos patrióticos de la ciudadanía solamente, sino con el hecho de que tú representas a la derecha, que no puede hacerse la lesa respecto a la problemática del nacionalismo y el patriotismo, porque ha sido su canal de operación histórica. Esa derecha es la misma derecha que tuvo que aceptar y después idolatrar a Arturo Prat, que era un hijo desavenido de la élite, totalmente detestado, defenestrado en vida, ¿ya? Porque el tipo era héroe patrio. Entonces, esa misma élite que incluso adoptó después a Portales como un gran héroe nacional, cuando también le resultaba muy incómodo en ese momento, esa élite, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa derecha que históricamente está anclada en el nacionalismo? Sí, o sea, yo creo que el caso particular de lo de Piñera, por una parte, sin duda, yo creo que se puede hacer una línea como conductora entre los casos más emblemáticos de corrupción empresarial, desde la Polar hasta hoy día, pasando por todos los casos, Dávalo incluido. Pero sin duda yo creo que, no sé si hubo alguien en algún sector de izquierda que hubiese apelado a que no era un objetivo nacional ganar la demanda en La Haya de Perú. Yo no lo sé. Hubo discursos que podríamos decir, mira, en realidad aquí hay una cuestión estructural, el mar está privatizado, se entregó a 7 familias, pero cuando entrabas a lo fino y si alguien te preguntaba, ya bueno, pero si usted estuviera en el gobierno, ¿defendería a Chile o no en La Haya? O sea, yo creo que toda la gama política en Chile decía que sí. Por lo tanto, lo que este escándalo muestra es que un sector del establishment político, en este caso Piñera, pero que además te demuestra que es el principal presidenciable, el que podría salir en la próxima elección, el que podría generar un salvataje de renovación a como decía el Alberto, de nuevamente un bipartismo que se siga reproduciendo y tal vez darle una chance más a eso. Es ese sector el que queda develado como un espacio que está en contra del sentido nacional, más que lo patriotero, más que lo antiperuano. El sentido nacional, que todos
ante la Haya nos tragamos, que era, bueno, en la Haya nos tiene que ir bien. O sea, en eso había un objetivo, el Partido Comunista salió señalando de que el objetivo era ganar la Haya, el Partido Progresista, que el objetivo era ganar en la Haya. Entonces, hay un objetivo nacional que se instaló en un contexto además de crisis de la política, en donde se necesitaban discursos unitarios, que hoy día con este caso se ve sumamente afectado. Entonces yo creo que más que apelar al patriotismo, yo creo que apela a esta lógica de que existe algo unitario en Chile, que sería la nación, y que te muestra que no es tal. O sea, ni siquiera un concepto tan sublime como lo nacional, como un elemento unitario, es realmente tal. Y te muestra que hay una fragmentación con una minoría política en Chile hasta ese nivel. Yo creo que, volviendo quizá a la pregunta que estábamos teniendo antes, si es que hay un momento populista también en Chile, y yo creo que la respuesta es no con esas características, o por lo menos todavía no. Y ahora como que está toda la política dedicada a jugar quién es el populista, quién es el Donald Trump de la política. Entonces algunos dicen que es Guillé, que es Bachelet, que es Piñera, Osandón, es como el juego de quién tiene la pinta. Porque quizá hay un momento populista sin populista. Claro, una cosa así. Entonces, claro. Bueno, París, sí, yo lo estuve viendo ahí en la tele. Andan todos peleando con dónde está el momento populista. Pero lo que sí es cierto es que hace mucho tiempo que en Chile los que ganan las elecciones se pintan de outsider, de alguna manera, aunque sea de la manera más burda que uno se puede imaginar. Entonces Piñera era el cambio y no era exactamente, no era de verdad de la derecha porque había votado contra el no. Entonces en realidad era como de derecha, pero no. Bachelet era lo mismo, claro. Lago era el socialista. Yo creo que Frey fue el último insider que ganó una elección. Claro. Y cuando trató de ir de nuevo perdió más encima porque fue como insider. Entonces efectivamente algo de eso hay. Todavía no es lo mismo que en Estados Unidos, pero algo se percibe. Y lo otro es que yo creo que el gran ganador, cada vez si es que esto realmente le pega a Piñera, es Guillé, por lo que habíamos conversado la otra vez, porque yo creo que la nueva mayoría está dispuesta a ir a perder con Lago, o sea, prefería perder con Lago. Pero al momento de que se presente una posibilidad real de que Guillé le pueda llegar a ganar a Piñera, varios van a empezar a ver, sus posibilidades quizás de empleo o otras cosas más, y vamos a ver a varios laguistas dándose vuelta a la chaqueta si es que empieza a mostrarse claramente que Guillé le puede ganar a Piñera. Entonces este golpe puede terminar curiosamente salvando un poco el salvataje, digamos, de la política duopólica, se puede terminar salvando, porque yo creo que Guillé le asegura mucho más continuidad y estabilidad a este sistema que, por ejemplo, Piñera, o que Lagos, digamos. O sea, Guillé puede redondear esto mucho mejor y ser un outsider que le da garantía. Además, Guillé con mucha flexibilidad, para ponerlo de alguna manera, puede terminar apoyando cosas muy parecidas a lo que le gustaría que apoyara Lago u otro, pero dándole esa imagen un poco la mayoría, o lo que entonces la mayoría del primer año, su año y medio terminó pasando. Y puede dar muy bien Guillé con el discurso regionalista, de alguna manera está apelando a esta cosa de la unidad nacional, sobre todo en el norte, cosa que después puede ir capitando mucho. Eso yo creo. A propósito, retomando el tema del escándalo actual de Piñera, yo creo que el escándalo actual de Piñera, que lo estamos dimensionando recién, ocurrió hoy día, este programa está en vivo, no tenemos todos los antecedentes. Solo lo hemos visto por nuestros celulares. Pero si es como indica la prensa, ojo, porque yo creo que ahí esta demanda, que yo decía adelante, que finalmente es un significante. A ver, en este nivel se pelean hay dos peleas al mismo tiempo, por el significante y por los significados que tratan de llenar ese significante, ¿no? Y cuando yo digo que aquí hay un significante que es la demanda de una ciudadanía, de una política fresca, de una política nueva, de una política, si tú quieres, con un hálito de inocencia también, ¿no? Porque la política, querámoslo o no, también tiene mucho de esto que hay que ir enterrándose en la tierra, pero evidentemente la demanda de la gente que no está en la política siempre es una frescura, una inocencia. Hoy día, este tipo de escándalos que son transversales finalmente, tienen un efecto más general, que no solamente recae en la figura específica de Piñera, si son de la dimensión que estamos viendo, insisto, eso está por verse, sino que también, precisamente por estos vasos comunicantes estrechos que tiene la política tradicional en Chile, son capaces de afectar al sistema político en general, ¿no? Porque la gente no hace tantas distinciones, creo yo, ¿no? Insisto, los significados de este significante de ciudadanía están peleándose cada día. Y yo creo que el significado que hoy día está ganando para incorporarse en ese significante de ciudadanía es precisamente los políticos son todos parecidos, ¿no? Así como Meo se demoró 8 meses en reconocer lo que está reconociendo hoy día, que finalmente le pidió plata a los grandes empresarios para financiar su política, cosa que negó al principio, y lo negó en segundo lugar, y ahora lo está reconociendo.
así también se está viendo que aparentemente, subrayo eso, el expresidente Piñera habría hecho un negocio en un momento bastante sensible de la política internacional. Y eso tiene un efecto general en la política y por tanto genera, y con esto concluyo subrayo, genera un momento que, si bien es cierto, llamémoslo populista o no, es un momento de vaciamiento político de la política tradicional y que permite y da posibilidades para aquel que está peleando en la articulación fuera del establishment, fuera del duopolio, a articular también una demanda en tal sentido de manera creíble, ¿no? Ese es el punto, porque los momentos populistas no existen así en abstracto, se crean, ¿no? Toda la política, lo que hemos llamado acá política populista, se crea, no es que uno ande buscando momentos populistas como un científico, creo yo, ¿no? Sí, ahora, y considerando que tenemos 2 minutos nomás que nos acaban de avisar, yo creo que la pregunta que sigue, y que quizás podemos dejar, que va a ser la pregunta que nos va a atravesar hasta quizás cuándo, tiene que ver con que qué es lo que realmente va a afectar al sistema político chileno, porque yo dudo un poco de todo eso. Yo no sé si esto va a afectar el sistema político chileno, ¿en qué sentido? En que, como dijo muy bien Noa, puede aparecer este escándalo, pero después Guillén lo renueva, que al partido del orden y todo eso. Hoy día la nueva mayoría representa eso, su candidatura va a representar eso. Esto es el poder, ¿no? Va a lograr eso, cómo tiene que esperar el momento populista, cómo se construye, cómo se dialoga entre la apuesta ciudadana y la apuesta social. Mira, nosotros con Carla podemos decir que hemos trabajado con un equipo bastante grande en demostrar que efectivamente si hay algo que pasa. No vamos a entrar ahora en detalle porque cuando salga el informe lo podremos ver, pero lo que sí, lo que a mi juicio sí ocurre es que no es anodino, no es irrelevante que no puedan ser candidatos Piñera y Lagos. No es irrelevante. No es irrelevante porque todos pueden ser respuestas en favor del orden, todos los que hayan, pero es distinto a aquellos que tienen una respuesta con forma, sí, con límites que son capaces de administrar un conflicto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar quiero contar una infidencia como para terminar, porque me acordé en medio de la conversación sobre lo de Piñera, que el 2012 ya poco antes del fallo. No digas que estás comprando acciones. No, me tocó estar en un programa con él. ¿Ya? Está ¿Con quién? Con Piñera. Con Piñera, está el Pato Fernández, estaba, que es sobrino él, estaba el Cheche García, estaba Hernán Larraín y estaba la Soledad Neto. Gran panel. Estábamos después del post programa, estábamos comiendo unos sanguchitos en La Moneda, ¿ya? Y entonces le preguntan, pero ¿y qué sabe de la Haya? Le dicen. Esta cosa es muy cara, parte diciendo, esta cosa es muy cara. Los abogados son muy caros, estas cosas son como 50 millones de dólares, hay que pagar mucho dinero, dijo. Igual hay que echar un poquito menos ese estilo de Piñera. Y ahí dijo una cosa muy interesante, dijo, y lo curioso es que al final no está pagando esa plata para defender a Angelini, dijo. ¿Piñera dijo eso? Piñera dijo eso. ¿Ya? Entonces, no sé cuál es el Salón de la Moneda, porque yo no me sé los nombres del Salón de la Moneda, nunca había estado, y dijo eso en un Salón de la Moneda. Y hoy día cuando estábamos conversando, yo dije, wow, eso y inmediatamente con capacidad creativa lo pensó también. Si alguien avanzado pensar en el mundo sin fronteras, claro, es interesante. Si acá se pierde por el lado, estamos entregando infidencias, esto no se va bien del programa. Oye, nos vamos. Oye, Nos vamos con